Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Física 1. Esta vez vamos a ver la teoría de la sesión número 4. En esta sesión vamos a abarcar el tema del centroide, centro de gravedad y centro de masa. Posteriormente vamos a ver la relación que tiene cada uno de ellos. El centroide es un concepto geométrico que depende de la forma del sistema. En este caso vamos a utilizar tanto los centroides conocidos geométricamente, es decir, los rectángulos, los cuadrados, los triángulos, el círculo, etcétera, como los centroides asociados a una función. Primero vamos a ver rápidamente los centroides asociados a una función. Yo tengo una curva cualquiera, f de x, una curva aleatoria que va desde A hacia B y me genera un área. Entonces, si el área se encuentra en el plano XY y está delimitada por la curva f de x, entonces el centroide será el punto C, X rayita e Y rayita, donde X rayita vendría a ser esta parte de acá y el Y rayita sería esta parte de acá. Otra forma de poder interpretar estas fórmulas sería de esta forma de acá, que lo vamos a analizar de manera más detallada en un momento. Veamos cómo interpretar la fórmula establecida. Yo en esta pequeña función voy a hacer una pequeña variación, una variación tan minúscula, es una variación muy pequeña y solamente que lo voy a hacer grande para que se pueda observar lo que voy a hacer. Simplemente a este pequeño rectángulo que voy a formar, lo voy a poner un centroide C, que tenga coordenadas X, desplazamiento X, claro, un desplazamiento X, y la otra coordenada en un momento vamos a verlo. Finalmente me di cuenta que como esta variación es tan pequeña, entonces este lado de acá vendría a ser diferencial de X y su altura simplemente vendría a ser igual a Y. Ahora, me di cuenta que el centroide está en la mitad, ¿verdad? Entonces, del rectángulo vendría a ser en la mitad de la altura. Vendría a ser Y medios, ¿verdad? Genial. Entonces, lo que yo voy a establecer en esta parte de acá es lo siguiente. Diferencial de área va a ser igual al producto de dx por y de dx. Entonces, tendría lo siguiente. Esta parte de acá ya lo he reemplazado, donde mi X rayita, el centroide de esta pequeña variación, es simplemente X, y mi diferencial de área es Y diferencial de X. Y acá tenemos integral de la superficie de área, diferencial de área, donde diferencial de área es Y diferencial de X. Si me doy cuenta, mi f de X vendría a ser igual a mi Y, ¿verdad? Finalmente, ¿esto cómo podría interpretarlo? Como la integral de X, Y es f de X, diferencial de X, sobre integral de f de X, diferencial de X. Ahora, hay que establecer sus límites. De A hacia B. De A hacia B. Finalmente, el integral de una función de A hacia B simplemente representa su área, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a poner de esta forma. Integral de A hacia B de X, f de X, diferencial de X, sobre el área. Listo, eso es lo que podríamos deducirlo, ¿no? Y otro que tendríamos lo siguiente acá, en Y rayita sería igual a la integral de Y rayita, en este caso mi Y rayita es Y medios, de la variación pequeña que he hecho, por diferencial de área, que es Y diferencial de X, y abajo de esto, partiendo de esto de acá, simplemente vendría a ser el área que hemos encontrado bajo la curva, ¿no? Hay que establecer sus límites. En este caso vendría a ser del límite inferior A, límite superior B. Entonces simplemente tendría esto, que mi Y rayita sería igual a 1/2 de la integral de Y al cuadrado, diferencial de X, sobre el área. Si me doy cuenta, si mi Y es igual a f de X, entonces yo me di cuenta que mi Y rayita es igual a 1 entre 2 veces el área, voy a sacar el área simplemente, integral de f de X al cuadrado, diferencial de X. Y de ahí hemos deducido la fórmula que hemos establecido en la parte inferior de las pequeñas fórmulas generales. Ahora vamos a ver los centroides conocidos geométricamente. Primero vamos a ver la parte del triángulo.
En esta parte de acá yo voy a poner el origen y simplemente para esta forma de acá, el centroide tiene coordenadas X rayita e Y rayita. Entonces, ¿qué me establece esto? Si mi origen está en este vértice de acá, entonces mi X rayita sería 2b sobre 3 y mi Y rayita sería a la altura sobre 3. En esta parte de acá tendríamos la parte de media circunferencia, un cuadrante. Primero vamos a ver lo que es la parte de un cuadrante, que sería acá. Su origen está en esta parte y su origen está acá. Entonces, el centroide de este cuadrante tiene coordenadas X rayita e Y rayita. Entonces, simplemente X rayita sería 4 veces el radio sobre 3pi y el Y rayita sería 4 veces el radio sobre 3pi. ¿Ok? Y en una media circunferencia, lo que yo tengo es el origen en esta parte de acá. Entonces, me di cuenta que para X no hay ningún desplazamiento. Entonces, mi X rayita sería 0. Pero mi Y rayita sería 4R sobre 3pi. Seguido a eso, vamos a ver un sector de una elipse y media elipse. El centroide con coordenadas X rayita e Y rayita tendría simplemente lo siguiente, que X rayita sería 4 veces A sobre 3pi y mi Y rayita sería 4 veces B sobre 3pi, donde B vendría a ser la longitud del eje menor y A vendría a ser la longitud del eje mayor. En este caso, que tendríamos en media elipse, tendríamos lo siguiente, ¿no? No hay ningún desplazamiento para X, entonces la coordenada de X rayita sería 0. Y simplemente para mi Y rayita sería simplemente 4B sobre 3pi. Posteriormente vamos a ver lo que vendría a ser un sector circular con origen acá, en esta parte de acá, en este extremo. Entonces, mi centroide tiene coordenadas X rayita e Y rayita, y simplemente yo voy a tener esto, que mi X rayita sería 2R por el seno de alfa, que es el ángulo ángulo de separación entre estos dos radios prácticamente, sobre 3 veces alfa, ¿no? El ángulo, donde alfa tiene que estar en radianes, claro. Y el Y rayita sería simplemente 0. Sigamos con los centroides conocidos, pero esta vez vamos a ver la parte de los alambres en sí. Ahora vamos a ver simplemente si tenemos un alambre de esta forma, de un sector circular, el centroide va a ser X, Y. Entonces, me di cuenta que el X vendría a ser 2R sobre pi, donde R es el radio, y el Y rayita sería 2R sobre pi, igual. Ahora, en una media circunferencia de alambre, claro, en origen acá, entonces mi coordenada de X rayita sería 0 y mi coordenada de Y rayita sería 2R sobre pi. Finalmente, en un arco con origen en este extremo, simplemente mi centroide sería X rayita e Y rayita, y sería X rayita sería R seno de alfa sobre alfa, y el Y rayita sería simplemente 0, donde, reitero de nuevo, el ángulo alfa tiene que estar en radianes. Veamos los centroides de cuerpo compuesto. En este caso se hallaría el centroide de cuerpo conformado por varios cuerpos simples, y para hallar su respectivo centroide hay que tener en cuenta lo siguiente: las placas y los alambres. Las placas poseen un área. Si tenemos 1, 2, 3, n cuerpos, cada uno posee un centroide C1, C2, C3, Cn, y cada cuerpo posee su respectiva área. Área 1, área 2, área 3, área n. Denominamos C al centroide del cuerpo compuesto cuyas coordenadas son X rayita e Y rayita, donde C vendría a ser la sumatoria del límite superior n y límite inferior i igual a 1 del producto de cada centroide, el centroide de cada placa con su respectiva área, a CI por AI, sobre la sumatoria del límite superior n y límite inferior i igual a 1 de áreas que puede existir, ahí. Entonces, esto va a ser igual al producto
de cada cuerpo, producto de su centroide, digamos, un cuerpo, digamos, tiene centroide C1 y su respectiva área A1, ¿no? Entonces sería C1 por A1, centroide de un cuerpo, por su respectiva área, más el centroide de otro cuerpo con su respectiva área, así todos los cuerpos que tengamos, ¿no? Sobre la sumatoria de todas las áreas que tengamos en sí. En los alambres, si tenemos 1, 2, 3, n cuerpos, cada uno posee un centroide C1, C2, C3, Cn, y cada cuerpo posee su respectiva longitud, en este caso no vendría a ser área, sería longitud 1, longitud 2 y longitud 3, longitud n. Denominamos C al centroide del cuerpo compuesto, cuyas coordenadas son x rayitas e y rayita. Entonces, simplemente C vendría a ser lo mismo que hemos visto en la parte de áreas, lo único que cambia vendría a ser su longitud por área, ¿no? O sea, lo que cambia es el área, ya no está acá, vendría a ser simplemente la longitud de cada alambre, ¿no? Centroide por la longitud 1 del primer cuerpo, más el centroide del segundo cuerpo por su respectiva longitud, así sucesivamente hasta la cantidad de cuerpo que tengamos, ¿no? Sobre la sumatoria de todas las longitudes que tenemos. Ahora vamos a ver lo que es el centro de gravedad. Un cuerpo está conformado por un número infinito de partículas de diferente tamaño. Si el cuerpo se ubica en un campo gravitacional, entonces cada partícula tendrá un peso. Esos pesos formarán un sistema de fuerzas paralelas y la resultante de ese sistema sería el peso total del cuerpo que pasa a través de un solo punto denominado centro de gravedad. Ahora, la posición del centro de gravedad sería igual a la sumatoria de la masa por la gravedad por la posición de cada partícula sobre la sumatoria de la masa por la gravedad de cada una de las partículas. Por ejemplo, acá tenemos este pequeño esquema donde vemos a la partícula 1 sometida a una gravedad 1 y tiene su posición 1, ¿verdad? Una partícula 2 sometida a una gravedad 2 y una posición 2. Y digamos así generalmente hasta un término n, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si estamos en una suposición ideal y la gravedad vendría a ser constante? Si la gravedad es constante, entonces simplemente la gravedad se me iría de esta parte de acá, me quedaría esto, ¿no? La posición sería igual a la sumatoria de la masa por la posición de cada partícula sobre la sumatoria de masas. Y esto vendría a ser simplemente el concepto de centro de masa, que depende de la distribución de la materia o de la masa propiamente dicha. Tenemos este esquema de acá, donde podemos apreciar la distribución lineal de la masa, que es lambda, simplemente masa sobre la longitud. La distribución superficial de la masa es masa sobre el área, y la distribución volumétrica de la masa es la masa sobre el volumen. Por lo general, esto vendría a ser lo que es el peso específico y lo establezco acá, donde el centro, la posición del centro de masa, vendría a ser igual a la sumatoria del peso específico por el área de cada uno del cuerpo, por su respectiva posición, sobre la sumatoria del peso específico de cada uno por su área respectiva, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tengo 3 cuerpos acá, o 2 cuerpos. Tengo 2 cuerpos. Tengo acá un área 1, un área 2, y a cada uno me da un peso específico 1 y peso específico 2. Y finalmente me da su centroide, o yo tengo que encontrar su centroide de cada uno, centroide 2. Si yo quiero hallar el centro de masa de todo esto, tendría que hacer producto de esto, más esto de acá, el peso específico 2, por el área 2, por el centroide, todo esto lo sumo y lo divido sobre la suma del producto de esto de acá, ¿no? Esto por esto más esto por esto. Es lo que vendría a ser esta fórmula de acá. Ahora, este es el vector posición del centroide de cada una de las moléculas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de cuerpos, así que vendría a ser simplemente centroide. Ahora, en este caso de centro de gravedad que estamos viendo, analizando, en este caso particular, el centro de gravedad vendría a ser igual, en este caso simplemente, similar al centro de masa, y este caso vendría a ser igual al centroide. En este caso, en el caso que estemos generalizando su igualdad, entonces vendría a ser de esta forma, ¿no? Por eso que podemos decir que su centro de gravedad es igual que el centroide y es igual al centro de masa. En este caso, nada más. Si te están dando, digamos, gravedades distintas, ya pues tendrías que aplicar esta fórmula de acá y simplemente tener en cuenta lo demás, ¿verdad?
también esto, su respectiva masa. Se va a aplicar simplemente en el centroide. En el centro de gravedad también se va a aplicar en el centroide. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Continúen viendo la parte práctica para que puedan entender más este tema.